Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Le llaman el asesino silencioso. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarte hoy de la alta presión y cómo es que la alta presión se refleja de forma distinta y por distintas causas en el sistema nervioso pasivo y el sistema nervioso excitado. Voy a explicar un poquitito y quiero que lo mires, porque si tienes un ser querido o tú mismo o tú misma estás padeciendo alta presión, quiero que sepas que tiene solución. Y la solución no necesariamente tiene que ser aumentar tu medicamento. Ok, entonces, fíjate. Vamos a mirar un momentito qué es lo que es la alta presión. El cuerpo humano tiene aquí el corazón, necesita poner una presión cuando el corazón contrae para bombear la sangre hacia todas las distintas partes del cuerpo. Si no la bombea, inclusive la tiene que bombear hasta el cerebro, que es arriba, en contra de la gravedad. Si no la bombea, no llega. Si no llega, no hay vida. Así que la presión es importantísima. Hay que tener una presión. Si la presión es muy baja, pues la persona se marea y demás porque no le está llegando suficiente oxígeno, porque no llega a través de la sangre. Si la presión es muy alta, pues puede sobrevenir un ataque cardíaco, y por eso es que le llaman, a la presión alta le llaman el asesino silencioso. Porque es algo que no te avisa, y cuando te avisa ya es muy tarde porque ya te moriste y catapum, plum, se acabó. Así que vamos a mirar las causas de esto. Nosotros hemos estado hablando en distintos episodios de que existe el sistema nervioso está dividido en dos partes. El que nosotros llamamos pasivo y el que nosotros llamamos excitado. Esto es el sistema central nervioso. El sistema central nervioso, que sale de acá de la médula, es lo que controla todo lo que pasa en el cuerpo que nosotros no estamos conscientes de ello. La respiración, la digestión, los latidos del corazón, la respiración, toda la humedad del cuerpo, todo eso se controla de forma automática. Se llama sistema central nervioso autonómico. Y ese sistema, a su vez, está dividido en dos partes. Una parte que nosotros llamamos el sistema nervioso pasivo, que es la parte que tiene que ver del cuerpo con digerir, reparar, descansar. Y otra parte, que es la parte de acción, de cuando hay una emergencia que hay que correr, que es la parte que tiene que ver con correr, pelear, peligro, acción. Y la forma en que el cuerpo humano se maneja es que a veces hace falta correr y se dispara esta. A veces hace falta descansar y dormir y se dispara esta. Y entre una y la otra el cuerpo se maneja. Uno es el freno y el otro es el acelerador, ¿no? Algunas personas tienen más dominante el área excitada y algunas personas tienen más dominante el área pasiva. Y nosotros lo conocemos porque para ayudar a una persona con el metabolismo o con la alta presión, tienes que saber de qué lado está causando la alta presión. En el caso de la persona que tiene alta presión, que es pasivo, pues este tipo de persona es el tipo de persona cuyo cuerpo se pone bien gordito, cuadrado. Cuando usted mira a una persona que mira el cuerpo y lo viene bien gordito de arriba hasta abajo, eso es un pasivo. Eso es un tipo de cuerpo pasivo. El excitado inclusive engorda de una forma distinta, es más central, más visceral, más del abdomen, ¿no? Más del abdomen y de los glúteos. Pero el indicador principal no es la forma del cuerpo. El indicador principal es saber que el pasivo tiene demasiada poca acción en su cuerpo, como tiene demasiado poco movimiento, y el excitado tiene exceso de movimiento. Este tiene tan poco movimiento que todo lo que come, si lo come mal, si come mucho carbohidrato, harina, pan, dulce, lo que sea, pues se pone gordo, se pone obeso. Esa grasa no solamente se acomoda en la cintura, esa grasa se mete en las arterias. Y al meterse en las arterias, los capilares, los tapa. Cuando los tapa, los hace más angostos. Cuando los hace más angostos, ahora el corazón tiene que bombear más duro, por lo tanto tiene que aumentar la presión, para pasar a través de un espacio más angosto. Así que la alta presión en las personas que son del sistema nervioso pasivo es debido a que las arterias ya empezaron a taparse con grasa. Sin embargo, la alta presión en el sistema nervioso excitado es distinta. Esta persona puede ser flaca, puede ser delgada y tiene alta presión. Y muchas veces los médicos le llaman una alta presión emocional. Pero es porque han notado
que este tipo de persona, este tipo de cuerpo, cuando se emocionan, se le dispara. Y se le dispara a alta presión. ¿Por qué? Porque es un sistema que está excesivamente excitado. Porque si esta persona, por ejemplo, come mucho de los alimentos que excitan, los alimentos que excitantes son grasa, carne roja, azúcar. Estos alimentos excitan. Alimentos que tranquilizan serían vegetales, ensalada, el agua. Todo este tipo de alimentos tranquiliza el cuerpo. Todo este tipo de alimentos lo excita. Una persona que padece de alta presión, muchas veces es que tiene un sistema nervioso excitado y está comiendo demasiada grasa, demasiada carne roja, demasiado azúcar. Lo excita tanto que entonces el cuerpo está en acción y cuando está en acción se pone tenso. Y cuando se pone tenso sube la presión. Y entonces es lo que llaman esa alta presión que le llaman emocional. Y esta persona es al revés. Tiene un cuerpo demasiado lento y padece de alta presión. ¿Por qué? Porque está todo lleno de grasa. Y como está todo lleno de grasa, la grasa no deja pasar bien la sangre y el corazón se ve obligado a bombear. Así que la próxima vez que alguien le diga, usted tiene alta presión, o su esposo tiene alta presión, o lo que sea, por favor trate de averiguar con la información que está en el libro El Poder del Metabolismo o con los episodios de Metabolismo TV, si su esposo o esposa o usted tiene un sistema nervioso más pasivo o más excitado. Y con eso usted puede controlar su alta presión. Hay ciertos suplementos que se usan para eso. Por ejemplo, nosotros usamos un suplemento que se llama Stress Defender, que es para bajar el estrés del cuerpo, y esto reduce la presión. Usamos mucho el Magic Mac. Magic Mac es un tipo de magnesio bien absorbible que relaja el cuerpo, y sobre todo para los que son de sistema nervioso excitado es espectacular porque le relaja el cuerpo y obviamente le baja la presión. Y usamos mucho el potasio. El potasio, usamos un potasio especial que se llama potassium citrate, citrato de potasio, que es mucho más absorbible, y este tipo de potasio pues saca los ácidos del cuerpo y baja la presión porque hace que todo el sistema se relaje. Así que básicamente esto lo comparto con ustedes porque la verdad siempre triunfa.